cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Le puedes notar a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón. Seguimos avanzando en este video número 30 y en los dos videos anteriores hemos estado hablando sobre los 7 sellos de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6. Y si recordamos, el capítulo 5 de Apocalipsis nos cuenta que estos sellos estaban sobre un libro, el cual se encontraba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que está haciendo referencia al Padre Eterno, ya que podemos notar en este mismo capítulo que el león de Judá, la raíz de David, había vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Con estos versos podemos comprender de manera fácil que uno es el cordero que está tomando el libro y otro es el que está sentado en el trono del cual el cordero tomaría el libro. Y ya nos había dicho Daniel en el capítulo 7 que un anciano de día estaría sentado en ese trono. Y con las nubes del cielo vendría uno como hijo de hombre que sería acercado hasta este anciano de días para justamente cumplir estas profecías. Y ese anciano de días le entregaría a ese hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio sería un dominio eterno que nunca pasaría, y su reino uno que no sería jamás destruido. Nuevamente podemos encontrar una diferenciación entre el Cordero y el Padre Celestial. Nos sigue contando Apocalipsis que en el mismo momento en que tomó el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos que estaban alrededor de ese trono, como lo cuenta Apocalipsis 4, se postrarían delante del Cordero, diciéndole: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y si sigue leyendo el verso 11 hasta el verso 14, podrá notar que le entregarían al Cordero adoración, diciéndole que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado en el cielo, tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, Juan oiría decir que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, lo cual es compatible con esta exaltación que nos estaba contando Daniel en el capítulo 7. También es bueno recordar que en videos anteriores hemos visto que en este verso 10 no aparece este pronombre nos, sino aparece un autos que está usado para la tercera persona, lo cual diría los has hecho a ellos. Y tampoco utiliza en este verso el término reyes, sino reino, del griego basileia, porque para rey se utiliza basileus, como lo plantearía una versión textual, al decir: y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Porque la promesa que estaba desde el Antiguo Testamento era justamente el reinado eterno, que según Daniel, en ese mismo capítulo 7 que estamos viendo, ese reino eterno lo poseerían los santos después de ser vencidas las 4 grandes bestias que se levantarían en la tierra. Y nuevamente lo podemos encontrar en este verso 26 y 27, donde el Señor nos aseguró que una vez vencido el cuerno de la 4ª bestia que haría la guerra contra los santos hasta vencerlos, el reino, dominio y majestad debajo de todo el cielo, no en el cielo, debajo de todo el cielo,
sería dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Podemos notar que desde el pasado el Señor había querido crear este reino para él. Y en Éxodo capítulo 19 le dice al Israel del Sinaí: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Podemos ver acá nuevamente el planteamiento de Apocalipsis 1:6, donde el Cristo estaba justamente redimiendo ese pueblo para que pasaran a ser ese reino santo de Dios que desde el pasado estaba siendo prometido. En algún momento lo llegaron a tener, sin embargo se habían corrompido y Dios había quitado de ellos esa gloria que llegó a tener. Por eso podemos leer en Hechos capítulo 1, verso 6, que una de las principales preguntas que le están haciendo al Cristo una vez resucitado sería: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando hablamos de restaurar, es volver a colocar algo en el lugar que estaba anteriormente. Y en este caso no se puede hablar de restaurar un reino si previamente no lo habían tenido. El pueblo de Israel entonces estaba esperando desde tiempos pasados esta restauración. Pero para que se completara, nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 3 a partir del verso 21, que el apóstol Pedro estaba invitando a ese pueblo de Israel a arrepentirse y a convertirse para que fueran borrados los pecados, diciéndole en el verso 20: y Dios les envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Observen bien, está hablando de su segunda venida, pero sigue diciendo el verso 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Cuando habla de que el cielo debía recibirlo, estaba justamente haciendo referencia a lo que ya había acaecido en el capítulo 2, cuando fue elevado en una nube para ser colocado a la diestra del Padre en las alturas. Pero debía volver para consumar estos tiempos de restauración que los profetas habían hablado desde tiempo antiguo. Y es por eso que en Apocalipsis 10, versos 6 y 7, estaba asegurando que el tiempo no sería más, sino que en el toque de la séptima trompeta, ese misterio dado a los profetas sería consumado. Y dentro de esta consumación estaría también el planteamiento que nos hace saber Mateo 25, cuando en el verso 31 asegura que cuando Cristo viniera en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentaría en su trono de gloria. Y ya en el verso 34 afirma: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa herencia eterna, ese reino, estaba prometido desde tiempos muy remotos. Y por eso que el pueblo estaba esperando que fuera restaurado o que fuera entregado. Pero en esta nueva ocasión Dios haría unos cambios de perspectiva acerca de cómo sería este nuevo reino. Y para poder entender mejor en qué momento sería entregado este reino, debemos hacer uso de capítulos importantes como el capítulo 21 de Lucas, donde nos narra una conversación del Cristo con sus discípulos, cuando según el verso 5, ellos miraban el templo y Cristo les dijo que verían el día en que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. En ese verso está puntualmente hablando de la destrucción del templo que había sido construido desde tiempos de Salomón, que había destruido luego Babilonia, pero había sido reedificado nuevamente,
y en tiempos de Herodes se le habían hecho algunas modificaciones. Este templo literalmente fue destruido en el año 70 por los romanos. Y Cristo le estaba diciendo antes del año 33 que ese templo iba a ser destruido, porque Daniel en el capítulo 9 verso 26 también lo había anunciado como parte del proyecto de las 70 semanas antes de la confirmación del pacto, según podemos leer en el verso 27. Para seguir entendiendo este planteamiento del capítulo 21, se nos hace necesario respetar los conectores gramaticales, los cuales nos siguen invitando a seguir la lectura. Porque si podemos ver, inmediatamente después de haber dicho que sería destruido, las casas editoras han colocado subtítulos, los cuales no se encuentran en los papiros originales. Como tampoco hay capítulos y versos, los cuales fueron agregados tiempos después para tener una búsqueda más rápida y más cómoda. Pero si notamos, el verso 7 comienza con una Y o con una I, que es un conector gramatical usado como una especie de copulador, lo cual está indicando que sigue la lectura en base al mismo día de la conversa, porque inmediatamente los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? Y ahora está utilizando aquí un pronombre demostrativo, en este caso representado por esa expresión esto, lo cual solamente tendría respuesta si lo venimos leyendo desde el verso previo, cuando habla de la destrucción. Y le siguen preguntando: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Nunca podríamos entender a qué se refiere esto y estas cosas si no leemos el verso previo. Y sería allí entonces donde el Cristo les va a empezar a contar los relatos. Mateo 24 y Marcos 13 nos cuenta desde otra perspectiva, donde inclusive le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sigamos avanzando en este relato de Lucas, haciendo pausas donde encontremos un subtítulo. Nuevamente encontramos uno entre el verso 24 y el verso 25. Pero observen que este último verso comienza diciendo entonces, el cual es un conector que está indicando consecución en base a lo que estaba hablando. Y si podemos mirar, venía justamente diciendo a partir del verso 20 que Jerusalén sería rodeada de ejércitos, y cuando eso sucediera, su destrucción habría llegado, lo cual indica que iban a ser advertidos sobre estos momentos de destrucción del año 70. E inmediatamente puntualiza la zona geográfica donde tendría lugar, diciendo: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Este acontecimiento no es para el planeta, es puntualmente sobre estas tierras de Judea, porque sería en ella donde se encontraría Jerusalén, la cual era su capital, y dentro de esa Jerusalén encontrarían el templo que construyó Salomón. Nos sigue contando el verso 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En ese momento en el que Cristo está hablando no existe el Nuevo Testamento. Ni siquiera Cristo ha ido a la cruz. Por tanto, lo único que se reconoce como escrito son los papiros antiguos de todos esos libros del Antiguo Testamento. Y en ellos ya habían profecías escritas acerca de esta destrucción, como lo podemos leer en Daniel 9, 26 y 27, también lo podemos leer en Ezequiel 16, versos 31 hasta el 43. Joel en el capítulo 2 nos lo vuelve a contar. Zacarías 14 y Sofonías 3 también hacen mención a estos tiempos. Y esto nos hace entender que los tiempos debían consumarse. En Ezequiel 16 le llamó a Jerusalén ramera y le hizo saber que reuniría a sus amantes para justamente asolarla, desnudarla, quemarla. Y Dios iba a saciar toda su ira contra ella y luego no se enojaría más. Lo cual es compatible con lo que nos cuenta Apocalipsis en el capítulo 17,
donde nos hace saber en el verso 16 y 17 que 10 reyes abandonarían a la ramera y la dejarían desolada y desnuda, y devorarían sus carnes y la quemarían con fuego, exactamente igual como lo había contado Ezequiel. Después nos sigue diciendo el verso 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La bestia estaría encargada de consumar estos tiempos que Dios había determinado. Y de esa bestia nos habló Daniel en el capítulo 7. Dios le otorgaría tiempos y medio tiempo a un cuerno específico para que justamente atacara a los santos hasta vencerlos y completara los tiempos que nos había contado Ezequiel. Y nos sigue diciendo el verso 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta mujer hacía referencia a Jerusalén. Si vuelve a leer Ezequiel 16, podrá observar que Dios la había hecho hermosa, le había colocado vestidos y diademas y la había hecho reinar. Esta ramera está muy bien definida al usar estos dos capítulos, y Dios iba a terminar de completar los tiempos que estaban determinados. Tenemos entonces en Lucas que estos tiempos de retribución sobre Jerusalén debían cumplirse como estaba escrito desde el pasado. Y le sigue diciendo el verso 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y recuerde que leímos en el capítulo 11 de Apocalipsis que al siervo Juan se le dijo: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos, es decir, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. Si podemos comparar estos dos capítulos, en Lucas nos dijo que iba a ser hollada la ciudad santa, y en Apocalipsis nos dice que aún no había sido hollada, lo cual nos ubica este escrito de Apocalipsis antes de la destrucción de Jerusalén del año 70. Y estos 42 meses, compatibles con 3 años y medio, engranan muy bien con ese periodo entre el 70 hasta el 74, donde Roma completó su victoria sobre Jerusalén con la destrucción de Masada, que era la fortaleza del rey Herodes. Si seguimos observando, el verso 25 comenzó con un conector de consecuencia. Entonces, lo cual da a entender que está conectado todavía al relato anterior. Y es allí donde comienza a explicar: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ya habla de la tierra, y aquí debemos inclinarnos a las tierras de Judá. Porque recuerden que en el hebreo erex y en el griego ge, la palabra tierra no es exclusiva para referirse al planeta. Puede ser usada para hablar de espacio territorial e inclusive puede referirse al polvo, como cuando dice postró su rostro en tierra. En este caso específico, el conector nos obliga a pensar que estos acontecimientos no son para el planeta, sino para esa Judea donde habría esa tribulación y sería destruida Jerusalén y su templo. Sigue contándonos este capítulo. Entonces, dice el verso 27, sigue habiendo otro conector de consecuencia. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Estos versos estarían relacionando esta venida con los tiempos de esa generación. Y al decir verán, está hablándole de manera directa a ese público con el que Cristo está hablando. Le sigue diciendo el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Aquí está siendo muy específico para dirigirse a esas terceras personas con las que está hablando, en este caso los discípulos que lo escuchaban, y les hace saber que la redención estaría cerca cuando vieran esos acontecimientos que previamente está contando. Le sigue diciendo el verso 31,
así también vosotros. Nuevamente un conector dirigido directamente a esas terceras personas con las que Cristo hablaba. Cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ese reino que ellos estaban esperando se había acercado ya. Cristo tenía que venir en las nubes para poderlo activar. Aunque lo tenían en garantía, no se habían completado los tiempos, como hemos visto, y aún el apóstol Pablo dijo que todavía no habían entrado porque necesitaban pasar muchas tribulaciones, según Hechos capítulo 14, versos 21 y 22. Mientras que Mateo se refiere en el capítulo 24 a esas puertas que serían abiertas y no hace mención directa del reino, pero estaría hablando del mismo planteamiento, ya que Pablo aseguró que todavía no habían entrado. Y para darle más fuerza a esta cercanía de eventos, les dice en el verso 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí ahora está hablando de un todo, que solamente es entendible si leemos los versos previos, sin hacer pausas en los conectores, sin dejarnos llevar por los subtítulos, sin estar leyendo la Biblia por pedazos. Hay que leer el contexto completo. Y en el momento en que le dice esta generación, señala una muy específica y utiliza justamente este determinante demostrativo esta, que está acompañando al sustantivo generación. Por eso ya no se le llama pronombre demostrativo, sino ahora es un determinante demostrativo. Y al decir esta generación está hablando de una muy conocida por el que habla, pero también conocida por el oyente, porque estaría muy cercana a ellos. A diferencia de Hebreos capítulo 3 verso 10, donde dice Dios, me disgusté contra esa generación. Y ya no utiliza el determinante esta, sino esa, para hacer ver que esa generación está lejano al momento del escrito, porque venía hablando justamente de la generación del desierto en épocas de Moisés. Por lo tanto, es muy importante que chequeemos estas verdades que están acá escritas en este libro tan sagrado. Algunas versiones, como la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: les aseguro, es decir, el que está hablando, Cristo, que todo esto sucederá, es decir, lo que venía contando todos los versos previos, donde inclusive hablaba de la destrucción de Jerusalén y de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, antes que muera la gente de este tiempo. Mucho más directa para expresarlo, y debemos tener mucho cuidado cuando leemos estas cosas, porque si ve el texto en Mateo 24, notará que viene hablando de lo mismo, y en el verso 21 y 22 hizo referencia a la gran tribulación que sería única en la historia. Por ignorar este verso 32 que estamos viendo en pantalla, se ha traído hacia nuestro presente una aparente gran tribulación que esperamos, causando angustia en las mentes de las personas y evitándoles caminar en el Cristo en el amor y no por el temor. Ya bien lo había dicho el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4, 17 y 18, que el perfecto amor echa fuera el temor, en cuanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estas cosas son productos de los paradigmas, donde el pronto ya no es pronto, esta generación ya no es literal, el fin de este siglo tampoco lo es, y empezamos a aplicar muchos simbolismos y muchas alegorías basadas en silogismos, que son conclusiones que parten de premisas que no necesariamente son ciertas, y debemos tener mucho cuidado con esto. Lo cierto del caso es que ese reino que esperaban se había acercado, y Cristo tendría que subir al cielo a recibirlo para después venir con él a entregarlo, y en ese momento tendría que vencer a todos esos enemigos de los que nos venía hablando 1 Corintios 15, cuando a partir del verso 24 dice que debían ser puestos a los pies de Cristo, y todavía, según Hebreos 2.8, no estaban todas las cosas sujetas al Cristo, a pesar que ya habían pasado más de 30 años después del día de Pentecostés. Y así como en Mateo 25, 31 al 34,
podemos leer que el reino sería heredado después de que el Señor viniera con sus ángeles a sentarse en su trono de gloria y reunir delante de él a todas las naciones. Asimismo podemos encontrar en el mismo libro de Mateo, pero esta vez en el capítulo 16, versos 27 y 28, que el mismo Señor volvió a hablar de esta venida con sus ángeles. Y observen que dice: y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Este acontecimiento no es precisamente en Pentecostés como algunos lo asumen. No fue allí donde el Señor entregaría esa retribución. Si leemos Mateo 13, verso 39 al 41, podremos notar que también aseguró que en el fin de ese siglo vendría con sus ángeles a realizar la siega para limpiar ese reino antes de hacerle la entrega al Padre Celestial, donde los justos resplandecerían como el sol. Y este verso 27 que está viendo en pantalla nos sigue hablando del mismo evento de la siega. Pero observen lo que viene en el verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Al decir algunos, no todos, tiene sentido cuando el escritor de Hebreos capítulo 12, verso 14, aseguró que sin santidad nadie vería al Señor. O sea que esos algunos deberían también reunir esa condición de santidad para verlo venir. Y cuando hace referencia de que no gustarían la muerte, está hablando de no experimentarla o de no probarla hasta tanto no se cumpliera esa venida. Buscando en una versión interlineal griego y español, podemos ver una traducción de la siguiente manera: estoy diciendo a algunos de ustedes, de los que aquí han estado de pie, no gusten la muerte. Esta palabra gustar en el griego se escribe heuomai y estaría indicando probar o saborear, y figurativamente estaría indicando experimentar. Así que el término gustar que nos está contando la Reina Valera no se está refiriendo a desear, sino a probar, experimentar la muerte. Algunas versiones, como la Palabra de Dios para Todos, nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Y el verso 28 es directo al decir: y les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Porque el Señor había asegurado, según Lucas 19, desde el verso 11 en adelante, que debía primero ir a recibir el reino para luego venir con ese reino y completar la herencia a los santos. Recuerden que Daniel en el capítulo 2, versos 44 y 45, aseguró que sería cortada de un monte, que en este caso estaría refiriéndose al monte Sión, una piedra que vendría a destruir el cuarto reino que nos había contado Daniel. Y hasta tanto el Hijo no venciera y estableciera su reino eterno, jamás podría completarse la profecía de Daniel 7, 26 y 27, donde afirmó que los santos recibirían ese reino eternamente y para siempre. No puede haber un reino recibido por los santos si el Hijo del Hombre no lo recibe primero. Y el recibimiento de este reino eterno por parte de los siervos del Señor solo es factible encontrarlo en el planteamiento de Apocalipsis 22, donde una vez descendida del cielo esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén que nos cuenta el capítulo 21, se diría según el verso 5: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Solamente en este verso podemos encontrar el final profético que Daniel nos está contando. Y recuerde que ese reinado es debajo del cielo. Según el apóstol Pablo,
en Hechos capítulo 14, confirmó los ánimos de los discípulos y les exhortó diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo está bautizado mucho tiempo después del año 33. Algunos presumen año 37, otros inclusive lo llevan hasta el 40. Lo que sí es cierto es que ya había acontecido la resurrección del Señor y todavía no han entrado al reino, porque esa promesa todavía seguía hacia el futuro. Y aunque muchos presumen que el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, escrita cercano al año 67, dice en el verso 28: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud. Con esta cita se presume que ya lo tenían. Sin embargo, es necesario captar la conjugación del verbo recibiendo, lo cual está conjugado en gerundio, indicando que una acción, aunque ya comenzó, no ha finalizado. Y por eso es que ellos tenían la garantía del reino en esperanza, porque el día de Pentecostés había sido derramado el Espíritu Santo, que según Efesios 1, versos 13 y 14, era arra de esa redención, es decir, la garantía que el Señor les había entregado, porque según Primera de Pedro 1:3, ahora la esperanza era viva, pero no dejaba todavía de ser esperanza. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, versos 24 y 25, asegura que en esperanza son salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿acaso hay que esperarlo? Pero también aseguró en el capítulo 13, verso 11, que ahora estaba más cerca de ellos esa salvación que cuando habían creído. Y el apóstol lo relaciona justamente con el reino, porque era dentro de él donde la salvación se iba a consumar. Podemos notar, por ejemplo, en el relato acerca del Cristo que nos cuenta Mateo 19, que cuando hizo referencia al rico, le dijo a sus discípulos que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y nuevamente en el verso 24 afirma que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Observe cómo compara el reino de los cielos y el reino de Dios como iguales en este mismo capítulo. E inmediatamente sus discípulos, oyendo esto, dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? El Cristo le viene contando en los versos previos acerca del reino de Dios, e inmediatamente el pensamiento de los discípulos se inclinó para relacionarlo con salvación, porque sabían muy bien que solamente se es salvo entrando en ese reino de Dios. Por eso podemos notar en Juan 3, verso 5, que el Señor le había dicho a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podía entrar en ese reino de Dios en el momento en que fuera entregado. Y en Hechos 8 nos cuenta la historia bíblica que cuando creyeron a Felipe que anunciaba ese evangelio del reino venidero, ese reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, porque en el momento de la entrega todos aquellos que habían acudido a este llamado podrían alcanzar la salvación que estaba siendo anunciada. Y en Hechos 2, después de haber acontecido el bautismo de las 3,000 personas que nos habla Hechos 2:41, dice el verso 47 que el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia, o al grupo como lo dice en el griego, los que habían de ser salvos, porque esa salvación estaba hacia adelante del escrito. Solamente se podía asumir en esa iglesia transicional una salvación en esperanza, pero los tiempos no estaban aún consumados. Y eso es lo que nos está contando el apóstol Pedro en su primera carta, al decir que ellos ahora habían renacido para una esperanza viva a través de la resurrección del Cristo. Y esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible todavía estaba reservada en el cielo. De allí vendría esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que según el capítulo 21 de Apocalipsis traería la gloria de Dios, que había sido anunciado desde Isaías 60. Pero le sigue contando en el verso:
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observen, preparada, pero no está todavía manifestada. Sin embargo, sería en un tiempo postrero. Y según el verso 9, obtendrían el fin de la fe que justamente tenía que ver con esa salvación que estaba siendo anunciada. Salvación que según el apóstol Pablo al escribir Romanos 13, cercano al año 58, aseguró que ese tiempo para alcanzar salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. La salvación entonces está entregada en esperanza viva en la resurrección, pero no está consumada aún en el momento del escrito de Romanos. Y esto es debido a que todavía unos tiempos proféticos no se habían consumado, como nos cuenta Joel en el capítulo 2, al decir en el verso 32 que habría salvación en Sión y en Jerusalén y entre el remanente, el cual Dios llamaría. Pero esa salvación que tenía que consumarse en Sión y en Jerusalén sería después de que aconteciera el día terrible y espantoso del Señor. Ese día de ira estaba determinado para poder completar los tiempos proféticos de salvación. Hasta tanto solamente sería una salvación en esperanza. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de ser liberado de algo que causa angustia. Y en este caso específico está haciendo referencia a ese día terrible. Si vemos esta cita en un interlineal de hebreo y español, podemos captar que habla justamente de la salvación. Y la palabra que la define en el hebreo es malat e indica escapar, librar o rescatar. Y justamente nos sigue diciendo que esa salvación o ese escape sería en el monte Sión y en Jerusalén. Y nuevamente vuelve a mencionar que ese escape sería como había dicho Yahvé. O sea que ya estaba determinado. Y en este caso, para hablar de este escape, uso la palabra peleitá, que indica porción escapada. Y esos que estarían logrando liberarse de ese día terrible, les llamaría sobrevivientes. En la versión Reina Valera les llamó remanente, palabra que viene del hebreo sarit, que justamente indica escapar o quedar vivo. Y a eso es lo que se define como un remanente o como un resto. Este capítulo 2 de Joel se encuentra en la versión Jerusalén, pero en el capítulo 3. Y nos dice en el verso 4, el sol cambiará en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día de Yahvé grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, que tiene que ver justamente con ese escape que traduce el hebreo. Como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Nuevamente podemos encontrar la expresión supervivientes o sobrevivientes, a diferencia de la Reina Valera que prefirió usar remanente. Lo que nos está indicando entonces que la salvación sería una supervivencia de ese momento cuando Dios activara ese día terrible en Sión y en Jerusalén como estaba determinado. Todo esto tiene que ver con el planteamiento de la profecía de Isaías 4, donde asegura después del verso 2 que en aquel tiempo el renuevo de Yahvé sería para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Y observen bien lo que dice, a los sobrevivientes de Israel. Y nos sigue contando esta profecía. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Estos son los sobrevivientes de ese día terrible que quedarían en Sión y en Jerusalén para hacer un renuevo de hermosura y gloria para Dios. Y nos sigue diciendo el verso, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes o sobrevivientes también puede ser definido. Y todo esto acontecería cuando el Señor lavara las inmundicias de las hijas de Sión y limpiara la sangre de Jerusalén de en medio de ella
con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esto estaba determinado sobre Jerusalén y Sión, un juicio y una devastación para Dios limpiar tanta sangre que había sido derramada. En el capítulo 1 de este mismo libro de Isaías, podemos ver que la profecía era acerca de Judá y Jerusalén, por lo que la mayoría de los acontecimientos allí narrados deben ser enfocados sobre esta tribu del sur de Israel, la cual Dios había escogido para cumplirle las promesas al rey David. Y en el verso 21, Dios le dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Sigue contándonos los versos. Por tanto, dice el Señor Yahvé de los ejércitos, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más profundo tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios quería llevar a esta hija de Sión a esta fidelidad de la que está hablando. Sigue diciendo el verso: Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y lo que dejan a Yahvé serán consumidos. Todo estaba muy bien determinado desde tiempos pasados, y estas profecías debían tener una consumación. Malaquías en el capítulo 4 también había hecho referencia a que ese día ardiente vendría como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serían estopa, y Dios no les dejaría ni raíz ni rama. Si usted lee 2 de Samuel capítulo 23 del 1 al 7, verá que esta promesa la había entregado Dios a David antes de activarle los tiempos de salvación. Pero una vez que se consumara esta destrucción de soberbio, nos sigue contando el verso: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. No pueden consumarse los tiempos de la salvación hasta tanto no haya la destrucción de estos soberbios, los cuales serían consumidos en ese día de ira del Señor. Pero nos sigue contando Malaquías en el verso 5 que Dios enviaría primero al profeta Elías antes que viniera ese día grande y terrible de Yahvé. Según Mateo 11, verso 13 al 14, el Cristo aseguró que ese profeta Elías era Juan el Bautista. Y una vez más podrá leer en Lucas 1 a partir del verso 12, que es la misma referencia a esta profecía. Por eso el profeta Juan, según Mateo 3, verso 7 en adelante, aseguró que ya se había acercado ese día de ira, ese día terrible, y Dios iba a consumir a todos esos descendientes de Abraham que no dieran frutos dignos de arrepentimiento. Serían cortados como árboles y serían echados en el fuego. Los tiempos ya se habían acercado, y recuerde que esta profecía de Malaquías no estaba hecha para gentiles, porque si lee desde el capítulo 1, estaba hablándole directamente a ese Israel que se había corrompido. El profeta Zacarías, que escribe casi 100 años después de la primera destrucción, vuelve a hablar de estos tiempos sobre Jerusalén, anunciando que aquel día de Yahvé vendría, y en medio de ti, o sea de Jerusalén, serían repartidos los despojos, porque Dios reuniría a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad sería tomada, serían saqueadas las casas y aún violadas las mujeres. Pero también les prometió que después de consumar esa ira, saldría Yahvé y pelearía contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarían sus pies en el monte de los olivos. Tendría Jerusalén al final su recompensa. Sigue diciendo el verso 7: Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz,
Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Dios tenía que consumar estos tiempos sobre Jerusalén para abrir también oportunidades a otras naciones, ya que había hecho una promesa inclusive a Abraham de que le entregaría a sus descendencias las tierras prometidas. Recuerde que según Daniel 12:7, el fin de la dispersión era una de las señales del tiempo del fin y debía cumplirse. Una vez que Dios consumara todos estos tiempos, ya no necesitaríamos de espacios geográficos para adorar. No dependemos de montes o lugar alguno, pero definitivamente Dios tenía que cerrar este capítulo con ese pueblo porque lo había prometido y Dios no miente. Dios también había prometido que crearía cielos y tierra nueva, y de lo primero no habría memoria, ni más vendría al pensamiento. Una vez que estableciera estos cielos y tierras nuevas, que no precisamente está hablando del planeta, Dios se gozaría y se alegraría para siempre con Jerusalén y le traería alegría y a su pueblo gozo. Estos tiempos estaban siendo esperados desde el pasado. Y para poderlos consumar hemos dicho que tenía que finalizar la dispersión que según Santiago 1:1 y Primera de Pedro 1:1 todavía no había finalizado. Dios había asegurado según Ezequiel 37 que uniría a las tribus de Israel del norte con ese Judá del sur para volver a ser uno solo en su mano, diciendo en el verso 21: Así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dios iba a restaurar este reino Israel, como hemos visto según Hechos 1:6, e iba nuevamente a unir a esas 12 tribus, cumpliendo la promesa que le había hecho al rey David. Nos sigue contando el verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Esta promesa se cumpliría en el descendiente de David, el cual es el Cristo. Por eso notamos todavía en Apocalipsis 3:7 que dice que él tenía las llaves de David. Y en el capítulo 5:5 y 22:16 hace referencia al Cristo como ese descendiente de David. Por eso era tan importante la consumación de los tiempos proféticos que cuenta Apocalipsis, y como hemos visto, tendría lugar en el toque de la séptima trompeta. La promesa sigue diciendo: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Promesas directas para Israel. Dios establecería este pacto de paz, colocaría este tabernáculo y los reconocería como pueblo para morar con ellos. Y solamente es en el pronto futuro de Apocalipsis 21 donde vemos la consumación de estos tiempos. En el verso 1 podemos leer que Juan podría ver esos cielos y tierra nueva que estaban siendo anunciados. En el verso 2 descendería la santa ciudad, la nueva Jerusalén del cielo. Y ya en el verso 3 Dios los reconocería como pueblo para morar con ellos. Y según el verso 7 heredarían todas las cosas y serían reconocidos como sus hijos, para poder reinar por los siglos de los siglos, como lo contó Apocalipsis 22 verso 5. Por tristeza, si el adverbio de tiempo pronto y cerca que Apocalipsis muestra no es entendido desde su planteamiento cercano, hoy día estaríamos diciendo que Israel todavía no es pueblo, todavía Dios no mora con ellos, todavía no reinan. ¿Y qué podemos esperar nosotros como gentiles? Estos son los paradigmas que genera una apreciación alegórica.
como la que ya conocemos, que es muy común en los mundos religiosos. Antes de completar estos tiempos, Dios debía consumar ese castigo sobre la Jerusalén que según Ezequiel 16 hemos visto que le llamó ramera, y le había dicho que iba a reunir a todos sus enamorados alrededor de ella, y haría subir a muchedumbre de gente, la apedrearían, le atravesarían con espadas y le quemarían sus casas. Con este castigo Dios haría que dejara de ser ramera y que cesara de prodigar sus dones. Pero nos dice el verso 42, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Hasta ese momento Dios participaría en un ataque contra Jerusalén. Según Isaías 54:15 en adelante, Dios nunca más conspiraría contra ella, y si alguna nación lo llegara a hacer, dice que delante de ellos caería. Pero los tiempos de castigo de parte de Dios llegarían hasta esa destrucción conocida en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos sitiaron y destruyeron Jerusalén. Esta es justamente la ira que nos está contando el sexto sello de Apocalipsis, el cual cuando fue desatado, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderían en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dirían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira anunciada desde tiempos pasados ahora estaba cerca, según el escrito de Apocalipsis, y es lo que estamos viendo en el desarte de este sexto sello. Ya en el capítulo 8 de Apocalipsis vemos que se abre el séptimo sello, y este es el sello final. En ese momento Juan ve a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Cada una de estas trompetas empezaría a sonar para derramar algún tipo de castigo. Sin embargo, es necesario que veamos qué sucedería en la última trompeta. Cuando esta última trompeta fuera tocada por ese ángel, habría grandes voces en el cielo que dirían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este reino eterno que el Cristo tenía que tomar y que Daniel nos contó, solamente factible en el momento del toque de esta séptima trompeta. Si ella no ha sonado en un aparente legado de que el pronto y el cerca no sea literal, es tanto como decir que todavía Cristo no reina por los siglos de los siglos. Y si es así, jamás se podrá tener el reinado que nos cuenta Apocalipsis 22, verso 5. Mucho menos las profecías de Daniel, donde aseguró que el reino lo recibirían los santos debajo del cielo eternamente y para siempre. Aquí es donde estamos entre la espada y la pared, porque si el pronto y el cerca no son tomados con el respeto de la gramática, entendiendo que estaban próximos estos eventos, que esta carta de Apocalipsis fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén, entonces jamás entenderemos quién es el Cristo en nuestros tiempos, y estaremos siempre esperando una victoria futura. Solamente a partir del toque de esta séptima trompeta, el Cristo tendría su reino eterno. Si podemos notar, Hechos capítulo 2, versos 34 al 36, aseguró que Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos debajo de tus pies. Y en el escrito de 1 Corintios 15, 24 en adelante, todavía estos tiempos de victoria sobre los enemigos no están cumplidos. Hebreos 2:8 contó que todavía no estaba todo sujeto cuando escriben esta carta cercano al año 67. Pero en el toque de la séptima trompeta ya no sería así. Todos los reinos estarían a merced del Cristo. Pero está hablando de unos acontecimientos específicos sobre una tierra específica en un tiempo específico del primer siglo. Cosa que no podemos entender si transformamos estos adverbios cercanos en alegorías. Pero también nos dijo el Señor
en el capítulo 10, verso 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar esa trompeta, el misterio de Dios se consumaría como él lo había anunciado a los siervos los profetas. Esta restauración plena de la que habían hablado los profetas, como leímos en Hechos capítulo 3, 20-21, solamente es consumada en el toque de esa séptima trompeta, la cual aclararía este misterio y aún pondría al Cristo en un reinado eterno. Por eso es tan importante comprender que el Señor tenía que venir en las nubes, según lo contó Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, en tiempos de esa generación. Y cuando todos esos acontecimientos que nos contó allí, que hacían relación también con la destrucción de Jerusalén, acaecieran, estarían cerca al reino de Dios, estarían cerca las puertas que se abrirían para que ellos pudieran entrar, puertas que tienen una relación perfecta con las que se abrirían en el capítulo 21 de Apocalipsis, en esa nueva Jerusalén que abriría sus puertas para siempre, para que puedan entrar todos los justos de todas las eras y tener una relación presente con el Todopoderoso en su gloria eterna. Sin esa venida del Señor, esos tiempos de restauración son imposibles consumarlos. Por eso cuenta Juan en el capítulo 22, verso 10 de Apocalipsis, que se le dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, o sea, el de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y una vez más dice el Señor en el verso 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estos tiempos de retribución que nos contó también Mateo 16, verso 27 y aún Mateo 25, 31 hasta el 34, solamente son factibles con este vengo pronto. Por supuesto, cada quien es libre de verlo desde su perspectiva. Sin embargo, yo prefiero apegarme a lo escrito y respetar esa gramática inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos hasta ahora que hasta no consumarse lo que este séptimo sello estaba ocultando en misterio, no podía ser entregado el reino a los santos, y tampoco podemos asumir que Cristo reinaría sobre todas las naciones, como lo leímos en Apocalipsis 11, verso 15. Para muchos que piensan que ese reino se recibirá en el cielo, recuerden que nos contó Daniel en el capítulo 7 que sería entregado debajo de todo el cielo. Los santos lo recibirían para reinar eternamente y para siempre. Y una cita que nos va a ayudar a entender estos tiempos terrenales, aunque en una relación celestial, la podemos encontrar en Mateo capítulo 21 a partir del verso 33. Donde el Señor está usando una parábola que le han denominado los labradores malvados. Allí nos cuenta que hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Isaías en el capítulo 5 nos dice que esta viña es la casa de Israel, lo que nos daría a entender que este padre de familia estaría haciendo referencia al Dios Todopoderoso. Nos sigue contando los versos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Estos siervos estarían haciendo referencia a todos esos profetas enviados, esos mensajeros a los que Dios le había encomendado la misión de ir a hablar con la casa de Israel. Y en este mismo capítulo, en el verso 45, dice lo siguiente: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ya tenemos entonces de manera directa quiénes son esos aparentes labradores malvados, los principales sacerdotes y fariseos, los cuales tenían una participación directa en relación al templo que estaba ubicado en Jerusalén, capital de las tierras de Judea, lo cual nos invita a no relacionar esta parábola con ninguna otra era de la que nosotros conocemos.
Nos siguen contando los versos que después que los golpearon y los mataron y apedrearon, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Recuerden que el Señor dijo, según Lucas 13, versos 33 y 34, que era Jerusalén la responsable de dar muerte a estos profetas y a todos esos mártires que habían sido enviados. Y según el capítulo 11, versos 49 al 51, Dios demandaría la sangre de todos esos mártires en tiempos de esa generación con la que hablaba, lo cual nos invita a revisar la historia del primer siglo de la era del Cristo. Nos sigue contando el verso 37. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Cristo fue enviado justamente a esas tribus de Israel para poder completar esa reconciliación. Sin embargo, los labradores malvados, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Con esta historia ya nos está ubicando en el año 33 donde tuvo lugar este acontecimiento, donde la casa de Israel, representada en esa tribu del sur, los judíos, terminaron pidiendo a Pilato que lo crucificaran porque según ellos no tenían más rey que el César. Y nos sigue contando el verso 39. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Todo sucedido en el año 33. Pero ahora en el verso 40, el Cristo les hace la siguiente pregunta. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ya este Señor de la viña está hablando del Cristo, porque los versos nos están contando que Él es el heredero. Pudiera también uno presumir que se refería al Padre, pero está más inclinado para hacer referencia a la venida del Cristo. Y observen la respuesta. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Observen bien, en la venida del Cristo, otros labradores recibirían esa viña para seguir produciendo el fruto de esa viña. Pero previo a esta entrega, primero debía haber una destrucción de estos malvados sin misericordia. Sigue contando el Cristo. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y sigue contando el verso 43. Por tanto os digo, un conector de consecuencia le pudiéramos llamar, que el reino de Dios será quitado de vosotros. En el griego aparece una palabra que indica exaltado, elevado, levantar el ancla, lo que está dando a entender que se los quitaría a ellos, a esos labradores malvados, a esos sacerdotes y a esos fariseos. Y luego que se los quitara a ellos, será dado a gente que produzca los frutos de él. No hay entrega de reino a un nuevo grupo si no le es quitado el reino a esos labradores anteriores. Y es lo que vamos a ver en esos juicios que Dios consuma en el primer siglo, cuando los judíos fueron destruidos. Ya vale la pregunta, ¿se los iba a entregar en el cielo para que dieran fruto en el cielo? ¿O se los iba a entregar en la tierra para que dieran los frutos del reino en la tierra? Lo que sí es cierto, que estos labradores lo iban a recibir, pero previamente debía haber una destrucción de esos impíos que habían dado muerte al Hijo de Dios. Y es allí donde vemos que debía consumarse la ira que Dios nos está contando en Apocalipsis para poder completar los tiempos del reinado eterno que Apocalipsis 22 verso 5 nos cuenta. Si el pronto de Apocalipsis no es literal, estaríamos esperando este reino para empezar apenas a dar los frutos de él. Y deberíamos estar esperando que estos labradores malvados sean destruidos sin misericordia. Pero recuerden que le hablaba a los principales sacerdotes y fariseos, acción que es muy complicado ubicar en nuestros tiempos, ya que estos personajes que nos cuenta el verso no es aplicable de manera literal en nuestros tiempos.
lo cual nos invita entonces a ubicar a estos labradores en la época del primer siglo, donde estaban teniendo lugar todos estos acontecimientos, donde el templo estaba presente, donde todavía Dios no había consumado la ira sobre esa Jerusalén que terminaría cumpliéndose entre el 70 al 73, y solamente podemos ubicar estos finales después de esta destrucción, como nos contó Daniel 9, 24 al 27, haciendo saber que la última semana de confirmación del pacto sería tiempo después de la destrucción de la ciudad y del santuario. Espero en el Señor nuevamente revise todos estos detalles bíblicos, amparados en la autoridad escrita, la cual no podemos distorsionar para ser fiel a algún paradigma, algún tipo de denominación. Sea libre en la investigación y hágase uno en esa nueva relación de reino con Dios, entendiendo los tiempos consumados. Y espero en el Señor nos siga acompañando en el siguiente video. Cristo Jesús, Señor y Dios, sentado en su trono junto al Padre Eterno, nos siga guardando a través de su glorioso y santo Espíritu.